Hola a todos y bienvenidos a En Evolución con Ben Vega. Soy Benjamín Vega, tengo 44 años, soy padre soltero y este es un espacio donde no vengo a hablar desde una verdad absoluta. Vengo a hablarles desde mi experiencia, desde mis errores y desde lo que sigo aprendiendo mientras intento convertirme en una mejor versión de mí. En el episodio anterior les hablé del hombre que quería ser. Hablé de esa imagen que yo tenía de mí, el hombre que resolvía, que aguantaba, cargaba y que pensaba que ser más fuerte significaba poder con todo. Hoy no quiero repetir esa historia. Quiero mostrar cómo actuaba ese hombre cuando algo le dolía, cuando sentía distancia o cuando la vida no sucedía como esperaba. Porque mi viejo yo no era solamente una versión pasada de mí, era una manera de reaccionar que durante años confundí con mi personalidad. Era el que no ponía límites, el que temía quedarse solo, el que hacía de más cuando sentía que podían abandonarlo, el que quería resolver cualquier problema en una sola sentada, aunque por dentro no tuviera nada de calma. Y lo más fuerte es que yo ni siquiera alcanzaba a verlo. Es como que me levantaba cada mañana pensando, hoy voy a ignorar mis necesidades, hoy voy a cargar con problemas ajenos, hoy voy a reaccionar desde una herida. Simplemente era mi manera de funcionar, que durante mucho tiempo ese fue mi modo automático. No puedo identificar un día exacto en el que dejé escuchar mi propia voz. No es como que haya una fecha o una conversación o una decisión consciente. Yo todo lo hacía por default. Primero pensaba que necesitaba a la otra persona, que podía resolver, que debía yo evitar más bien para no poder generar un problema. Cómo podía yo mantenerla feliz, cómo podía hacerle la vida un poco más fácil. Y muchas de esas cosas vistas por separado podían parecer gestos de amor. El problema es que ya todo era acumulación. Mientras más pendiente estaba yo de los demás, menos me preguntaba qué necesitaba yo. Mis límites se volvían borrosos, mis proyectos podían esperar, mi salud podía esperar, lo que me incomodaba también podía esperar, hasta que todo lo mío terminaba quedándose para después. Y ese después podía durar meses o incluso años. Por eso esta apertura de ojos me pegó tan fuerte. No estaba descubriendo solamente lo que había ocurrido en mi última relación. Estaba viendo una forma de vivir que llevaba mucho tiempo repitiendo con parejas, familia y amistades. No decidí dejar de escucharme. Simplemente fui poniéndome al final de mi propia lista hasta que todo se volvió normal. Durante mucho tiempo pensé que ser intenso significaba amar mucho. Obvio que mi intensidad tiene varias formas. Estaba en mis impulsos, en la desesperación por resolver y en querer una respuesta inmediata cuando aparecía distancia o frialdad. Pero también estaba todo en lo que callaba. Podía guardarme una molestia para no discutir, para no herir o para no salir herido. Evitaba una conversación porque imaginaba que podía convertirse en un problema más grande. Pero lo que no decía no desaparecía, se iba acumulando. Y cuando finalmente salía, ya no salía con calma. Salía como reclamo, frustración, enojo o una discusión que podía durar horas. También descubrí que mi intensidad también aparecía en mi manera de dar. Yo demostraba amor resolviendo, regalando, pagando, organizando, creando experiencias y tratando de cumplir deseos. En mi cabeza nunca se sintió como comprar amor. Quería hacerlo, más que nada quería hacer feliz a la persona que estaba conmigo. Quería incluirla en todo, compartirle lugares, experiencias y oportunidades que quizá antes no había tenido. Pero hoy puedo reconocer que, la verdad debajo de todo eso, también había una expectativa emocional. Esperaba sentirme valorado por lo que hacía. Como si cada detalle dijera, mira cuánto te quiero, mira cuánto me importas, mira todo lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Y muy en el fondo esperaba escuchar eso de regreso. Yo también te veo, yo también te valoro, yo también te elijo. Mi intensidad no estaba solamente en cómo discutía, también estaba en todo lo que yo hacía para sentirme en mi lugar, que mi lugar estaba seguro. Con el tiempo, apoyar dejó de ser solamente apoyar. Entraba en un modo que hoy puedo reconocer como modo salvar. Si la persona que estaba conmigo tenía un problema, yo buscaba la solución. Si había una dificultad financiera, trataba de resolverla. Si existía un proyecto o un negocio, también me involucraba.
Si aparecía una situación familiar, también la sentía como responsabilidad mía. Empezaba ayudando y casi sin darme cuenta yo me terminaba haciendo cargo. Y eso se convertía en una bola de nieve. Cada problema nuevo ocupaba más tiempo, más energía y más espacio en mi vida. Desde el inicio de mi última relación aparecieron problemas financieros y yo respondí en la única forma que yo conocía, resolviendo. Hoy entiendo que apoyar no estaba mal. El problema era que yo no distinguía bien entre acompañar y sustituir. Muchas veces solucionaba la dificultad, pero eso no necesariamente ayudaba a que la otra persona desarrollara sus propias herramientas para enfrentarlas. Pues yo pagaba, organizaba, buscaba opciones o asumía responsabilidades para que el problema desapareciera. En mi cabeza eso significaba, no estás sola, yo estoy aquí. Pero poco a poco, estar ahí se fue convirtiendo en hacerme cargo. Y aquí entendí algo que hoy me parece muy importante. Resolverle la vida a alguien no es lo mismo que construir una vida con alguien. Porque querer evitarle una batalla, también puedes evitarle el aprendizaje. Y por querer cargar con todo, puedes terminar creando una relación donde uno rescata y el otro deja de participar de la misma manera. No digo esto para afirmar que todo lo que sucedió fue responsabilidad mía. Al final de cuentas, cada adulto toma sus decisiones y responde por sus procesos. Lo que sí reconozco es mi patrón. Me costaba acompañar sin rescatar. Hoy distingo mejor 3 cosas. Uno es apoyar, es ser un sistema de apoyo, como motivar, acompañar e impulsar sin sustituir. También identifiqué que rescatar es querer solucionar todo y convertir los procesos ajenos en responsabilidad propia. Pero sobre todo complementar es construir como un equipo. O sea, es poder decir, si vamos a batallar, batallamos los dos. Si vamos a chingarle, chingamos los dos. Mi viejo yo quería salvar y el yo que estoy construyendo ahorita quiere complementar. Y ese modo salvar también me daba algo, me hacía sentir necesario. La verdad yo sentía que me partía la madre por la persona que amaba. Apoyaba sus sueños, sus emprendimientos y a su familia. Estaba presente en enfermedades, operaciones y momentos difíciles. Todo eso me hacía sentir que ocupaba un lugar importante. El problema es que terminé confundiendo en ser importante con ser indispensable. Yo pensaba, aunque nunca me lo dijera de esa manera, que mientras más hiciera por alguien, más seguro estaría mi lugar en su vida. Como si volverme necesario redujera la posibilidad de ser reemplazado o abandonado. Eso no significa que mis cuidados fueran falsos. Yo sí quería ayudar, también quería construir. Sí había amor detrás de todas esas muchas acciones. Pero ese amor también venía mezclado con inseguridad y con una necesidad de reconocimiento que me costaba pedir correctamente, o más bien directamente. Al mismo tiempo me involucraba tanto en el crecimiento de la otra persona que dejaba de impulsar el mío. Sus proyectos ocupaban mi atención, sus problemas se convertían en mi prioridad, sus sueños podían terminar transformándose en una misión personal para mí. Mientras tanto, pues la verdad mi salud, mis metas y mis propias ideas se iban apagando. Perdí energía y me volví más irritable. Mi humor cambió, había estrés, hubo mudanzas y otras cargas de vida, pero también creo que estaba deprimido y cada vez me desconectaba más de mí. Yo esperaba haber encontrado a alguien que también me impulsara. Sí recibí apoyo en algunas cosas, o sea, no lo voy a negar, pero hoy entiendo que apoyar e impulsar no siempre son lo mismo. Alguien puede acompañarte en una decisión que ya tomaste. Impulsarte también significa interesarse activamente en tu crecimiento, ayudarte a no abandonar tus proyectos y preguntarte, ¿y tú qué quieres construir? Me ocupé tanto de impulsar a la otra persona que dejé de impulsarme a mí. Me convertí en el motor de alguien más, mientras el mío se iba apagando. Cuando sentía yo distancia o frialdad, la verdad me frustraba. Hoy puedo reconocer que debajo de esa frustración había temor a que me dejaran, a no ser querido o a que todo lo que hacía no fuera suficiente para conservar mi lugar. El silencio me desesperaba. La indiferencia, la falta de claridad, sentirme reemplazable, de no sentirme de prioridad
o pensar que no me estaban tomando en cuenta podían activar todo dentro de mí. Yo no estaba pidiendo solamente una respuesta, en realidad estaba pidiendo ser visto, escuchado, tomado en cuenta y validado. El problema es que no encontraba la manera de pedirlo así. Entonces quería resolverlo todo de una sentada. Podíamos pasar horas hablando del mismo problema. Yo alegaba, hacía preguntas, repetía mi punto, y siendo honesto, podía no dejar que la otra persona terminara de hablar hasta yo sentir que finalmente me habían entendido. Hoy puedo ver una contradicción muy difícil. Pedía que me escucharan, pero en mi urgencia tampoco dejaba espacio para escuchar. Las conversaciones no llegaban al fondo. En lugar de decir esto me duele, esto necesito, esto me hace sentir desplazado, o esto quiero construir contigo, terminábamos hablando desde la acusación. El típico, tú hiciste esto, tú no hiciste aquello, pero tú también. Y desde ahí era muy difícil encontrarnos. Cuando decía que no me sentía elegido, no necesariamente pedía que me escogieran por encima de todo el mundo. Simplemente necesitaba sentir que me tomaban en cuenta en todas las decisiones que afectaban la relación y la familia, que lo que yo necesitaba también importaba, que no tenía que dar de más para ganarme un espacio que se suponía que yo ya tenía. Pero como yo no lograba comunicarlo con claridad, trataba de conseguirlo con sacrificios, detalles, discusiones, urgencia. Y la verdad, cuando esa urgencia no encontraba respuesta, aparecía otra parte de mí, el orgullo. Cuando estaba dolido, muchas veces me hacía el indiferente, o al menos eso intentaba, porque por dentro sí me importaba, y me importaba demasiado. En lugar de decir que estaba herido, inseguro o asustado, me mostraba enojado, me hacía el fuerte. Y desde ahí podía atacar con frases como, es que tú me haces sentir así. No siempre buscaba tener la última palabra. Muchas veces seguía repitiendo porque sentía que mi punto no había sido entendido. Pensaba que, si yo lo explicaba de otra forma, si lo decía más fuerte, o si continuaba yo hablando, finalmente la otra persona comprendería lo que me estaba doliendo. Pero mientras más frustrado estaba, peor lo comunicaba. Podía yo ser hiriente. He de reconocer que llegué a utilizar frases muy pendejas como, si no te gusta te puedes ir. Yo veo con claridad la contradicción. Yo no quería que se fuera. Yo tampoco quería que ni terminar ni perder la relación. Utilizaba palabras que empujaban a la otra persona hacia la puerta, cuando en realidad lo que buscaba era sentir que no se iba a ir. Me hacía el enojado porque no sabía decir, esto me dolió, me siento inseguro, me da miedo perderte, necesito sentir que me escuchabas o que me escuchas. También hubo momentos en los que sí traté de expresar lo que sentía, y pues yo percibía que era minimizado. Escuché frases como, es que exageras, te estás proyectando, qué dramas, o alucina, entre otras. Ese contexto ayuda a explicar parte de mi frustración, pero no justifica lo que yo sé después. La dinámica de una relación puede construirse entre dos personas, pero mis palabras seguían siendo responsabilidad mía. Nadie me obligaba a ofender o ser duro. Y hoy entiendo que una ofensa no siempre necesita ser una grosería. También puede estar en la intención, en el tono o en la manera de utilizar las palabras. Nadie me obligaba a reaccionar desde el impulso. Esa parte fue mía. Y ahora entiendo que pude haberla manejado de una mejor manera. Quería que entendieran mi dolor, pero lo expresaba de una manera o de una forma que también lastimaba. Con el tiempo esa manera de reaccionar se convirtió en un ciclo. Algo me hacía sentir rechazado, desplazado o poco tomado en cuenta, y aparecía el enojo, discutía, repetía mi punto, decía algo hiriente. Después llegaba la culpa, la preocupación de perder a la persona y la urgencia por arreglarlo todo de inmediato. Entonces intentaba volver a hablar como si nada hubiera pasado. Yo tenía una idea muy marcada, si no vas a mandar a alguien a la chingada para siempre, pues entonces no tiene sentido dejarle de hablar. Podía enojarme muchísimo, pero a los 5 minutos después intentar regresar a la normalidad. Pero volver a hablar no significa que hubiéramos reparado. Muchas veces solamente guardábamos el conflicto debajo de la mesa. La conversación terminaba, pero la herida seguía ahí, y volvía a aparecer en la siguiente discusión. Mi viejo yo sabía reaccionar,
y luego tratar de que todo volviera a ser como antes. Lo que todavía no sabía era reparar. Reparar habría significado reconocer el daño, escuchar cómo había vivido la otra persona ese momento, asumir mi parte y construir una forma diferente de enfrentar el mismo problema. Como no hacíamos eso, el ciclo se repetía y cada vuelta desgastaba más o un poco más la relación. Yo fui perdiendo paz y equilibrio emocional. Vivía con inseguridad, frustración y la sensación de que cualquier conflicto podía terminar convirtiéndose en abandono. La verdad, mi autoestima también se fue deteriorando. Por fuera podía hacerme el fuerte, por dentro muchas veces me sentía de la chingada. Y una relación no puede atravesar la misma secuencia una y otra vez sin pagar un precio. No quiero contar esto como si yo hubiera sido el único responsable de todo lo que sucedió, porque la verdad el show era de dos. Hubo necesidades que no fueron atendidas, momentos en los que sentí que no me escuchaban, y formas de comunicación de ambos lados que tampoco ayudaron. Ese contexto explica parte de lo que yo sentía, pero no convierte mis reacciones en responsabilidad de otras personas. La dinámica puede ser compartida. Las palabras yo las elegía, mis impulsos y mi manera de expresar el dolor me correspondían a mí. Porque comprender no significa justificar. Y dentro de ese ciclo, hubo un momento, sobre todo casi al final de la relación, que yo reconozco que fue como una de las primeras señales de que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Recuerdo que tuvimos una discusión fuerte y volví a utilizar esa frase: si no te gusta te puedes ir. Recuerdo haber salido del cuarto para pensar y calmarme. Cuando regresé, pedí disculpas, no solamente por haber levantado la voz, sino específicamente por haber vuelto a utilizar esas palabras. En ese momento entendí algo sencillo, pero muy importante. Si el que realmente no estaba a gusto era yo, también podía ser yo quien tomara la decisión de irse. No necesitaba utilizar la salida de la otra persona como una amenaza cada vez que me sentía frustrado. Porque decirle que se fuera nunca representaba lo que yo sentía de verdad. Yo no quería que se fuera. Lo que había era dolor, enojo, desesperación y una incapacidad para expresarlo de una manera más sana. Ese día decidí que no volvería a utilizar esa frase. Y no la volví a utilizar. A partir de ahí, por lo menos de mi lado, las discusiones comenzaron a ser más calmadas. Eso no significa que de pronto supiera comunicarme perfectamente, ni que nuestros problemas estuvieran resueltos. Pero sí había cambiado en mí. Ya podía detenerme un poco más antes de soltar una palabra que después no podía recoger. Empecé a comprender que una frase dicha desde el impulso podía dejar una herida mucho más larga que la discusión donde había nacido. También percibí que mi nueva manera de mantenerme más calmado generaba frustración en la otra persona. No puedo asegurar exactamente por qué, y no me corresponde afirmar lo que pasaba dentro de ella. Lo que sí puedo decir es que, cuando una persona modifica su forma de reaccionar, la dinámica completa pierde el guión que conocía. Y eso también obliga a los dos a relacionarse de una manera distinta. Mi primer cambio no fue entender todas mis heridas ni convertirme de un día para otro en otra persona. Fue algo más concreto: dejar de utilizar palabras que podían lastimar y comenzar a hacerme responsable antes de que el impulso decidiera por mí. La evolución no empezó después de la ruptura. Me doy cuenta que empezó ahí, cuando por primera vez cuestioné de verdad una de mis propias reacciones. Ese despertar también me hizo revisar otra idea que durante mucho tiempo tuve sobre lo que significaba dirigir una relación. Yo sí creo que un hombre puede aportar iniciativa, estructura, presencia y dirección, pero existe una línea muy fina entre dirigir y cargar, entre proponer y terminar diciendo por los dos, o decidiendo más bien por los dos, entre sostener en un momento difícil y vivir sintiendo que todo depende de ti. Yo interpretaba que mi papel era ser como un capitán del barco, el que resolvía, el que sostenía, el que debía saber qué hacer cuando algo se complicaba. El problema es que un capitán no puede convertirse también en motor, ancla, tripulación y salvavidas. Cuando intentas ocupar todos esos lugares, ya no estás construyendo una relación, estás tratando de cargarla. Ese día me llevó a asumir responsabilidades que tenía que haber construido entre dos. Porque liderar una relación no significa imponer el rumbo ni llevar el peso completo.
Tomar iniciativa no significa borrar la voz de la otra persona. Y darle espacio a su voz tampoco significa renunciar a la mía. Una pareja necesita dos personas capaces de participar, responsabilizarse, corregir el rumbo y remar hacia el mismo lado. Si una sola persona siente que tenía que resolver, decidir, empujar y sostenerlo todo, tarde o temprano se desgasta. Empieza a frustrarse, empieza a llevar una cuenta mental de todo lo que ha hecho. Después llegan los reclamos, el resentimiento y la sensación de que nadie está cuidando a quien siempre cuida a los demás. Y en ese intento por mantener el barco a flote, puede terminar perdiendo su paz, su identidad y hasta las ganas de seguir navegando. Hoy entiendo que construir una vida con alguien no es cargarlo, ni hacer todo por esa persona. Es compartir responsabilidad, dirección, consecuencias y crecimiento. Cuando yo veo a mi viejo yo, siento una mezcla de muchas cosas. Me da coraje no haber podido ver antes lo que ahora puedo reconocer. Y no hablo solamente de mi última relación. La verdad, descubrí patrones que también estuvieron presentes con mi familia, con amistades y especialmente en mis relaciones de pareja. Yo sí disfruto compartir mi vida con alguien. Me gusta la idea de construir una familia, hacer planes y visualizar un futuro acompañado. Pero cuando observo mis dos relaciones más importantes, la relación con la mamá de mi hija y después la relación con mi última pareja, también puedo ver hábitos que se repitieron y que ya no quiero seguir cargando. Y siendo sincero, eso me da tristeza. Porque al mirar atrás, no solamente veo mis patrones, también veo todo lo que se perdió en el camino. Me da vergüenza recordar algunas formas en las que reaccioné, las palabras que utilicé, inclusive los momentos en los que no supe manejar lo que sentía. Pero junto con esa vergüenza, también empezó la verdad, a aparecer la compasión. No una compasión que borre lo que hice ni que me permita justificarlo. Es una compasión que reconoce que muchas veces actuaba sin comprender lo que se estaba moviendo dentro de mí. No salía con la intención consciente de lastimar. Yo reaccionaba con las herramientas que tenía, desde heridas e inseguridades que todavía no sabía nombrar. Entender eso me ha ayudado a soltar parte de la culpa, mas no la responsabilidad. La culpa solamente te castiga, la que te repite una y otra vez que arruinaste todo, que eres tus peores momentos y que ya no mereces volver a intentarlo. Antes de esta ruptura ni siquiera podía mirar a mi viejo yo con esta claridad. Podía preguntarme, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije eso? ¿O por qué me costaba tanto quedarme tranquilo? Pero todavía no tenía muchas de las respuestas que hoy estoy empezando a construir. Si hay algo que le agradezco a esa versión de mí, la verdad es haber sobrevivido. Porque con las herramientas que tuvo, trató de salir adelante, trató de amar como sabía. ¿Se equivocó? Sí. Lastimó. Y también fue lastimado. Pero sobrevivió. Y sé que dentro de ese viejo Benja también no había un buen corazón. Había lealtad, fidelidad, transparencia y un deseo real de amar, construir y cuidar a las personas que eran importantes para él. Reconocer esas cualidades no borra sus errores, pero tampoco quiero reducir toda mi historia a las veces que reaccioné mal. Mi viejo yo no era solamente sus peores momentos, también era alguien tratando de encontrar una manera de sentirse seguro, querido y acompañado. Le agradezco haber sobrevivido, pero ya no necesito vivir como si todavía estuviera sobreviviendo. No quiero destruir a mi viejo yo. Él va a ser parte de toda mi vida. Lo que ya no estoy dispuesto a permitir es que vuelva a tomar las riendas. No quiero regresar a los hábitos donde una herida decidía por mí. No quiero callar hasta explotar. Tampoco no quiero convertirme en salvador para sentirme necesario. No quiero abandonar mis proyectos, mi salud, ni mi identidad para mantener a alguien feliz. Y no quiero volver a confundir amor con desesperación. Hoy, cuando aparece el rechazo, la ansiedad o las ganas de reaccionar, intento hacer algo diferente. No siempre me sale perfecto. No voy a decir que ahora tengo el control absoluto o que nunca volveré a equivocarme. Pero he desarrollado una capacidad que antes casi no utilizaba. Puedo detenerme.
Puedo preguntarme qué estoy sintiendo, puedo analizar de dónde viene y después puedo decidir qué quiero hacer con eso. Y antes sentí y reaccionaba. Hoy intento sentir, entender y después decidir. Mi viejo yo no ha desaparecido. Sigue apareciendo en ciertas inseguridades, en algunos pensamientos y en momentos donde vuelve la posibilidad de sentirme rechazado o abandonado. La diferencia es que ahora puedo reconocerlo antes. Puedo escucharlo sin entregarle el volante. Y puedo decirle, sé que estás tratando de protegerme, pero no vamos a reaccionar como antes. Si yo pudiera bajar en el tiempo y hablar con el Ben que quería resolverlo todo de inmediato, le diría que se atreviera a expresar lo que realmente sentía, que no necesitaba esconder el dolor detrás del enojo, que no tenía que dar más para asegurar su lugar, que vivir anticipando el abandono podía terminar llevándolo exactamente hacia aquello que más quería evitar, quedarse solo. También le diría que poner límites no significa dejar de amar, que escuchar a la otra persona no le quita valor a su propia voz, que tomarse un momento para calmarse no significa perder una discusión, significa dejar de perderse a sí mismo. Les quiero contar que este cambio no ocurrió de un día para otro. Fue apareciendo a través de todo lo que he vivido, de las experiencias que tuve en Summit con Tony Robbins, de lo que fui aprendiendo con RGP y con Luigi, y después de lo que trabajé en UPW. Cada experiencia me ayudó a acomodar una pieza, a ganar un poco más de calma, a identificar patrones y creencias que antes dirigían mi vida sin que yo me diera cuenta. Pero esa parte merece su propio momento. Por ahora, lo importante es esto. Ya puedo ver mi viejo yo. No para odiarlo, no para fingir que ya desapareció, sino para agradecerle que sobrevivió y decirle que ya no necesita seguir viviendo, como si todo fuera una amenaza. Mi viejo yo forma parte de mi historia, pero ya no quiero que siga escribiendo solo mi futuro. Y aunque hoy pueda reconocer estos patrones con mayor claridad, también tengo que aceptar que no estaban aislados. Formaron parte de una relación que se fue desgastando, de una etapa en la que los dos fuimos perdiendo la capacidad de encontrarnos, y de un colapso que terminó cambiando mi vida. Pero ese es el tema del próximo episodio. Perdernos fue el colapso. Gracias por acompañarme en este episodio de En Evolución con Ben Vega. Y recuerda, porque al final todos estamos en evolución. Gracias.